Bien, aquí estamos de vuelta con el Matutino del País por el canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana. Y aquí para todo el área metropolitana estamos en Bebeto TV, en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Para toda la conciudadanía o todos los conciudadanos de los Estados Unidos tenemos una alternativa, por supuesto, en el 644 de la cajita de Amazon. Ahí pueden hacer conexión con nosotros cada día desde las 7 hasta las 9. 644 para toda la comunidad de Nueva York, de Connecticut y de Wisconsin, que también nos dan seguimiento a algunos de los compatriotas dominicanos. Ahí pueden hacer conexión permanente. Rosa María. Así es, nos complace en esta oportunidad con su participación el economista y destacado especialista en finanzas, Franklin Vázquez, a quien damos la bienvenida y agradecemos nuevamente haber acogido nuestra invitación. Franklin, bienvenido aquí a todo este equipo que estamos esperando que tú nos des luz con toda la situación que está aconteciendo, la economía, el bolsillo del dominicano, el bolsillo del ser humano, la alimentación, la seguridad alimentaria, cómo preservarla. Buenos días, Franklin. Muchísimas gracias por la invitación. Somos todos suyos. Sí, ahora se está hablando bastante, el tema que ha centrado la atención de la opinión pública es la reforma fiscal. Entonces todos sabemos lo que conlleva e implica, ¿verdad? Así, de manera informal. Pero ¿por qué una reforma? ¿Qué necesidad tiene el país de una reforma? ¿Y qué implicaría para nosotros, los imberbes, la clase media, los que pagamos? Son como muchas preguntas y vamos a ver si podemos, pero es una sola. Si podemos responderla. Mira, lo primero es que la reforma fiscal es parte del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo es indicativa de aquí al 2030 de todo lo que hay que hacer. Sí. Esa reforma lleva un pacto fiscal. O el pacto fiscal de alguna manera implica una reforma fiscal. Eso es lo primero. Y el origen de la reforma fiscal tiene un pecado original, que es el déficit público. El déficit público es un faltante que tú tienes de una cantidad de ingresos que tienes y una cantidad de gastos que realiza. Entonces, en eso tú tienes un déficit. Pero también aquí hay problemas estructurales que llevan a la necesidad de una reforma fiscal. Por ejemplo, por el lado del gasto, si tú sumas todas las leyes que existen y todos los porcentajes que son dedicados a un sector, sobrepasa el 100% del presupuesto. Entonces, eso tú tienes que arreglar. Es decir, tú tienes de los ayuntamientos un porcentaje, el Poder Judicial, un porcentaje a educación, y entonces todo eso implica una sumatoria que al final el dinero no te da. Y por el lado de los tributos, por el lado de los ingresos, tú tienes una serie de impuestos que se han ido poniendo, okay, uno sobre otro en las últimas 3 décadas. Sí. Porque la primera gran reforma, no la primera, una gran reforma que se hizo en el país, que fue una reforma amplia y estructural, fue en el 1992, con Balaguer, bajo una crisis económica fuerte, una crisis económica y financiera. Entonces, después de 30 años, tú no has hecho una reforma estructural de gran magnitud para, de alguna manera, asegurar, porque a todo esto, señores, lo que tenemos que asegurar es la sostenibilidad fiscal. Y la sostenibilidad fiscal, bueno, tú dices, bueno, yo no entiendo lo que es la sostenibilidad fiscal, pero voy a poner el caso de una familia. Una familia que tiene ingresos, ok, el padre, la madre, y si los ingresos son menores que el nivel de gasto, obviamente se van a endeudar. Y en la medida que se endeuda, ¿qué va a pasar? Llega un momento en que no van a tener capacidad de pago, entonces sí, le embargan la casa, le embargan el carro, sí, y tú tienes una serie de problemas, baja tu nivel y la calidad de vida porque ya no puedes consumir lo que tú consumías antes. Entonces, eso aplícaselo al Estado. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que te da idea de una reforma, más que idea, te da una necesidad de una reforma fiscal, porque a todo esto, nosotros tenemos un problema estructural, y es que tenemos un déficit fiscal de 3.1% del Producto Bruto Interno desde 2008 hasta el 2023, incluyendo también el 24, que se proyecta 3.1%. Entonces, bajo ese esquema, llega un momento que tú dices, bueno, los ingresos tributarios que estoy generando están aumentando demasiado con relación a lo que es la deuda, es decir, lo que tengo que pagar por intereses y lo que tengo que pagar por
el capital. Entonces, al final de cuentas, tú tienes un presupuesto de gasto donde el 75% es comprometido. 79% ya es comprometido. Del presupuesto. Del presupuesto. Tú del estás- presupuesto tú de estás gasto. De lo que te queda, un 20% que tú haces con eso para poder distribuirlo en inversión pública, agua y saneamiento, educación, salud. Claro, orden, seguridad. Y seguridad ciudadana. Entonces, para entender esto, tú dices, bueno, ¿por qué el gobierno tiene que hacer esto? Porque hay que hacerlo. Y llega un momento, lo que pasa es también que ahora el culpable es el gobierno, y no estoy hablando de partidos políticos, Sí, sí, sí. pero aquí se debió hacer reforma desde la crisis de 2003-2004. Sí. Y después, en el 2012, que te llegó a un nivel de déficit de 6.7% del Producto Bruto Interno. Entonces, se ha ido acumulando, porque el tema es que tú tienes un déficit de 3% en el 2008, pero si tú no lo subsanas, en el 2009 tienes 3%, pero se le acumula el anterior. ¿Entiendes? Entonces, al final de cuentas, el gobierno no tiene las manos atadas en términos de qué hacer, y la única vía es endeudamiento. ¿Y el gasto, Franklin? ¿Qué hacemos con el gasto si tú sigues gastando cada día más? Tú Bueno. pusiste el ejemplo de una familia. Yo Sí. tengo déficits acumulados, perfecto. Entonces, ¿qué yo hago? Yo no incremento mis gastos. Yo no incremento mi consumo. Por el Yo contrario, dejo de comprar, yo dejo de Tú lo comprarme achicas. ropa, yo dejo de comprarme perfume, Exacto. yo dejo de comprarme cadenas, y dejo de comer. Si yo comía 3 y 4 veces en la calle y Exacto. de irme a beber, entonces yo no voy, no salgo. Exactamente. Pero no es lo que ¿Eh? se ve en el Estado. Yo No, te estoy no. hablando, tú pusiste el ejemplo de una familia, entonces Sí. yo estoy haciendo. Sí, sí. Entonces, No. si yo tengo un carro, ¿qué yo hago? Entonces, si yo me iba todos los fines de semana a pasear al malecón, bebiéndome una pequeña, entonces no voy para no gastar el Y te economiza combustible. esa parte, Y me sí. economizo esa parte. Bueno, y me quedo en casita tranquilo mirando. Estamos totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Por eso planteamos una reforma integral. Y la reforma integral lo que implica es, no miremos los impuestos, miremos primero el gasto. Exacto. Y lo primero que tú tienes que hacer en este país, antes de ver la reforma fiscal, es reducir la evasión fiscal, reducir la elusión fiscal. Que tú tienes en este momento un nivel de evasión del impuesto sobre la renta de más del 60%, 63%. Bastante. ¿Están alto. Y un nivel de evasión, identificados? ¿Están identificados? claro, y un nivel de evasión del ITEVIS que alcanza el 43.9%. Entonces tú dices, bueno, nosotros tenemos un problema de gestión en la administración tributaria. No es que no esté haciendo un trabajo, es que hay que identificar cuáles son los sectores que están evadiendo, entonces tú tienes que caerle atrás. Y decir, porque yo le digo a ustedes una cosa, si se reduce la evasión probablemente tú no tengas que hacer reforma fiscal, Exacto. pero ahí tú tienes un problema estructural. Eso es primero. Segundo es gasto tributario. Tú tienes un nivel de gasto tributario de 340 mil millones de pesos. Y el gasto tributario son las exenciones y exoneraciones que se dan a personas físicas y que se dan a personas jurídicas, se dan a determinados sectores productivos. Tú me dices, bueno, una parte de eso yo no lo puedo quitar, porque una parte de eso tiene que ver con subsidios para los alimentos, para la educación, para la salud. Ok, te dejo eso. Pero vamos a cortar una parte de eso. Exacto. Yo inicialmente planteaba que lo llevemos a cero y ya tú resuelves el problema del déficit, pero no, obviamente hay que pensar con juicio y hay que pensar también en términos políticos, porque son sectores que Político. se ven afectados. Entonces, tercero, sector eléctrico, 86 mil millones de pesos de subsidio. Tú tienes que resolver eso. Y eso es, no, y eso es desde el punto de vista del gasto, Sí. ¿ok? Tú tienes, La sede que están atrás. bueno, eso mismo, esos 86 mil millones porque tú tienes entonces un problema de pérdidas técnicas y de pérdidas financieras. Sí. Entonces, todo eso tú tienes que resolverlo antes de plantearme una reforma fiscal. Ahora, yo planteo como economista, metamos todo eso en una canasta para verlo todo. Entonces, tú haces una reforma de la sede, tú haces, incluyendo, desde mi punto de vista, tú tienes que revisar el 4% de educación, porque eso es mucho dinero que se ha invertido y los resultados en términos del aprendizaje de los muchachos no hemos avanzado. Entonces también ese es otro tema que tienes que revisarlo. Pero tú Exacto. tienes que revisar también lo que tú le das a los partidos políticos. Exactamente. Es decir, yo creo que en este país es un abuso tú darle una cantidad de dinero a los partidos políticos
para mantener a una cantidad de personas. Unos vagos, vamos a decirlo Unos así. vagos, Yo no voy a llamar Sí. vago. Yo Esos voy- partidos Sostén, minúsculos que le alcanzan sostén, un 0.1%. sostén. Hay que salir de esa La gente. Voy a hablar sostenibilidad de los de los partidos, negocios nosotros lo vulgares. tenemos que empleados pagar. de los partidos. Pero eso es, así mismo, eso puede ser vulgar hasta en un momento determinado Claro, cuando, sí, cuando tú tienes tanta gente pobre, cuando tú tienes tantos problemas, porque al final de cuentas, y es mi narrativa, al final de cuentas, todo lo que tú hagas en términos de reforma fiscal no puede afectar a los pobres, no puede afectar a la clase media que ha venido sufriendo todo lo que implican los impuestos que se han puesto en los últimos 30 años. Y tú tienes que asegurar mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es fundamental. Cualquier reforma que tú hagas, si eso no está asegurado, no la hagas. ¿Ok? No la hagas. Y tú dices, bueno, ya yo resolví el tema del gasto. Disminuí la cantidad de instituciones públicas que hay. Fusioné Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, el Instituto de la Aguja, la Comisión Barrial, la Comisión Provincial. Todo eso, tú lo pones, eso. Pero me preguntan, bueno, pero ¿qué tú haces con los compañeritos del partido? Digo, es que yo hago un plan de desmonte. No es que mañana la vamos a cerrar toda. Claro. Pero tú dices, bueno, ¿con cuánto yo puedo funcionar? ¿Con cuánta gente yo puedo funcionar un ministerio, cual que sea, o el Ministerio de la Juventud? Bueno, yo puedo funcionar con el 20% de lo que tiene. Sí. Pero entonces hago un desmonte a unos 10 años, poco a poco, y entonces tú tienes que hacer un plan también para que esa gente de alguna manera o cree pequeñas empresas, o se meta emprendedor, o haga cualquier cosa, facilitándole incluso préstamos de Promipyme con formación del Infotep. Exacto. Sí, es una cuestión estructural, no es un parche que queremos, es una cuestión estructural, viendo todos los elementos desde el punto de vista del gasto y viendo los elementos desde el punto de vista de los ingresos. ¿Por qué se ha hecho tan imposible de ejecutar un plan que tú, con mucha lucidez, demuestra que es factible y que es posible? Es ¿Por qué a los factible y es sectores posible? gubernamentales se le ha hecho tan difícil manejar en ese sentido y propósito? Bueno, es que ahí tenemos un problema político, que yo lo digo con toda Político. honestidad y sinceridad y claridad. Si las EDES tú no las puedes seguir manejando como un botín político para repartirla a los compañeros del partido. Eso tiene que ser una administración privada. Por ejemplo, cuando ustedes dejan de pagar el teléfono, ¿qué le pasa? Lo Me lo cortan, corta. lo La luz cortan. también. ¿Y el cable? También. También, y la luz también. Sí, pero yo te digo a ti, aquí hay sectores que no pagan luz. Sí. Y estamos hablando de pérdidas técnicas y pérdidas financieras. Pero también hay problemas de gestión interna de la sede que no tienen la capacidad de gerenciar porque hay un tema político. Pero hay sectores que no pagan luz, como tú dices, y también que llegan a un acuerdo y le permiten todo eso. Sí. Bueno, es que no hay un tema de acuerdo. Sí, porque Tenemos el caso de- perdón, porque las EDES no pueden llegar a acuerdo con nadie cuando tú suministras un servicio que te ha costado. Porque si a ti no te costara nada la generación eléctrica, la compra de energía, yo te la doy gratis. Pero tú tienes que comprar energía y distribuir energía y comercializar energía, y eso tiene un costo para el Estado. Lo que te digo al final de cuentas es que la administración privada de las EDES es más conveniente que la administración pública, porque el concepto de las EDES es empleo, en primer lugar, y es un instrumento político para dárselo a compañeros que han hecho un papel o han jugado un rol, partidos pequeños que han apoyado al partido Tú de recuerdas gobierno. que eran privadas, ¿verdad? ¿Eh? Que eran Y no privadas. funcionó Y no tampoco. funcionó. Sí, pero ahí estamos en el pecado, en el pecado original. O yo te digo, bueno, vamos a vendérsela a la generadora. Y salimos del tema. Y la generadora sabe que van a cobrar su cuarto a todo el mundo. Y cuando le digan a la gente que no paga, no, ya eso es privado, es generadora. Y las generadoras van a ir y van a poner contadores, porque además, vamos a pensar una cosa. A sectores pobres que no pagan, la Sursa, la Cañita, los guandules, Gualey. Entonces, bueno, no se puede llegar ahí. Bueno, pero vamos a ponerle un costo específico. Vamos a decirle, te va a pagar un paquetico, 250 pesos de luz, mensualmente.
De hecho, hay muchos sectores así, que te pagan una tarifa prepagada. Una tarifa prepaga y ya tú resuelves el problema, pero estás generando, porque el tema aquí es que hay que generar recursos. Claro. El tema tú no puedes seguir sirviendo luz sin cobrar esa luz. Eso es imposible. Si no hay forma, y como te digo, estamos hablando 86 mil millones que tú le pasas a las EDE y eso es un 30% del déficit fiscal. Imagínate tú, un 30%. Totalmente. Entonces, si tú lo resuelves, de nuevo, te digo, si tú pudieras hacer todo eso que he planteado, las EDES, gastos tributarios, reducción de administración pública, reforma de la administración pública y del Estado, el tema de los partidos políticos, revisar lo de educación, probablemente tú no tengas que hacer reforma fiscal. Pero Por favor, sería que primero se acometa el tema eléctrico, entonces, antes de una reforma fiscal. mi propuesta es que se meta todo en una canasta Y y que hagamos todas las reformas que haya que hacer de una vez y por todas. Porque ¿cuál es el punto de esto? Es que va a llegar un momento que donde se vuelva al Consejo Económico y Social y se discuta ahí todo. Bueno, puede ser el Consejo Económico y Social, puede ser un pacto de nación, como le ha planteado el presidente de la República, un pacto de desarrollo nacional, porque al final los pactos son una muestra de búsqueda de consenso, pero el pacto por sí no te resuelve nada si tú no tienes planteadas las reformas estructurales escritas, con indicadores, con metas específicas, con objetivos, porque se habla mucho, pero detrás de todo lo que se puede hacer, tú tienes que hacer un plan. Y tienes que hacer un plan por escrito, con metas que yo te digo, bueno, vamos a reducir el déficit en 4 años. De 3% vamos a reducirlo a 1.5%. Pero eso es un plan. Claro. Y eso son medidas concretas, acciones concretas. La sede, vamos a privatizarla, vamos a vendérsela a los generadores. Medidas concretas. Gasto tributario, vamos a eliminar para sectores que ya pueden caminar solos, reducir lo que te damos, más que lo que te damos, lo que no te cobramos, porque damos exenciones. Vamos a reducir lo de los partidos políticos a la mitad. Y ahí me ahorro 2.000 millones. Y así tú poco a poco, lo que tú dijiste, bueno, yo desde mi familia, entonces comienzo a reducir gastos porque no me dan los ingresos. Y al final yo te digo, es más fácil en términos estructurales que lo que la gente piensa. Lo difícil es que los sectores políticos, los sectores empresariales, que a veces complican el juego, Sí. ¿entiendes? Porque al final sabemos que es una lucha de intereses, una lucha de sectores productivos, pero yo lo digo responsablemente, el presidente de la República tiene una cita con la historia en este momento. Como yo decía hace un ratito. Es decir, el presidente tiene que casarse con la gloria en estos 4 años, porque lo que tenemos que asegurar, vuelvo y reitero, es que los pobres no sean más pobres. Sí. La calidad de vida de la gente, asegurar que se mantenga una clase media que ha sido pujante en este país. Franklin, ¿y cómo se explica que haya una baja inversión pública en obras? Pero es lo mismo que estamos hablando. Es que no hay cuarto. Exacto, pero hay una gran cantidad de dinero que se ha tomado prestado. El Congreso no para de aprobar préstamos y préstamos al Estado Dominicano. Sí, pero eso es un mito también, porque lo que pasa es, de nuevo, el pecado original. Si tú tienes déficit, tienes que tomar prestado y tú tienes déficit del 2008. Entonces, tú no vas a saldar esa deuda. O hasta que tú no saldes esa deuda, tú vas a tener que seguir cogiendo prestado. Ahora, si yo reduzco el déficit, voy a tener más espacio fiscal para ir reduciendo la deuda y disminuir el nivel de endeudamiento. Porque ese es el tema, lo que tú decías, vuelvo a la familia. El déficit. Si yo comienzo a ahorrar, ¿ok? Y voy pagando poco a poco el carro, la casa, con los chelitos que me dan, yo poco a poco puedo ir resolviendo. Y llega un momento que tú dices, bueno, ya yo estoy, sostenibilidad familiar, sostenibilidad fiscal. Pero es que Entonces el no tengo que gobierno coger sí. más prestado. El gobierno no va a hacer eso. No, pero no es que el gobierno no va a hacer eso, es que está obligado a hacerlo. Pero no. Sí, no es que creo. está obligado a hacerlo. Sí. Yo no me pondría negativo, yo me Ok. pondría al contrario. Me pondría no solamente positivo, sino
que como ciudadano exijo que se hagan las cosas que hay que ¿Y hacer. cuáles figuras entonces serían las que tú sugerirías para que sea algo que no lacere tanto a la clase media, que somos las que pagamos, porque somos nosotros los que pagamos todo esto? Entonces, ¿qué tú sugieres? Específico, como tú dices, medidas concretas. Bueno, yo subiría, ampliaría una base impositiva, subiría esto o bajaría esto y lo ampliaría, más o menos. No, yo haría lo que es factible. ¿Y qué es lo Y factible? lo que es factible es disminuir el gasto. Y lo que es factible es colocar impuestos a los ricos. Colocar impuestos, ¿Pero a través de qué? ¿El impuesto bueno, a a la renta? través del impuesto sobre la renta, disminuir la evasión, porque ¿quién es que evade? Son Hay los un que- die- el impuesto sobre la renta está sobre, uno lo paga sobre los del 18. Sobre la No, renta. eso es, el 18 es ITEVI. ITEVI, no, Y pero tú pagas un 27% de impuesto sobre la renta. Y bueno que tú lo Porque es un día que hay que agregarle, de por eso yo le agrego, pero realmente es muy duro ese impuesto sobre la renta. No, ahí a lo la que... renta, a la renta. No, ahí lo que yo te digo, no, el problema no es el 27%, porque también tú tienes que colocarte a nivel de la región. ¿Sí? Porque cuando uno hace estos análisis como economista, tú tienes que hacer comparaciones. Pero es que Países hacemos similares. comparaciones con ¿cuánto otros está? ingresos per cápita. Es que hacemos comparaciones con otros países que el ingreso per cápita a veces es superior. No, pero yo lo que te digo es lo siguiente, óyeme. Aquí el gran problema con el impuesto sobre la renta es la regresividad. Sí, ¿Qué que implica son eso? regresivos. Que Francis, que gana $1.000.000 mensual, paga lo mismo que yo, que gano $100.000, un 27%. Entonces, eso tiene que cambiar. Sí. Es decir, el que más gana tiene que pagar más impuestos. Y el que menos gana tiene que pagar Claro. menos impuestos. Porque el 27% Eso es fundamental. es a 1 millón, igualmente a 10.000 pesos. Exactamente. Eso no Entonces, puede ser. eso sí tenemos que cambiar. Sí. Entonces, ese impuesto sobre la renta en lo que es la reforma fiscal tiene que hacerse progresivo. Si tú aumentas tus ingresos, tú tienes que pagar más en ese incremento que tuviste de salario. ¿De acuerdo? Porque al final de cuentas, la mejoría, no la mejoría, hay que mantener lo que es el consumo de la gente a través del tema impositivo. Se ha planteado, bueno, el 18% del ITEVIS se baja, se sube, yo lo dejaría igual y ampliaría la base sin tocar a los alimentos, la medicina, la educación. Entonces, al final de cuentas, te digo, no es mucho lo que tú tienes que hacer, o no, en términos de impuestos. Si tú resuelves el problema del gasto, no es mucho lo que tú vas a tener que hacer en términos de incremento de tasas, porque al final el incremento o reducción de tasas no te resuelve nada si tú vas a afectar sectores consumidores que van a disminuir el consumo y van a afectar lo que es la demanda. Y si tú afectas la demanda, obviamente se te va a caer las recaudaciones. Por eso es que tiene que haber un sentido práctico de la reforma, pero tiene que haber un sentido político de la reforma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, toda reforma en cualquier parte del mundo tiene costos políticos. Pero yo creo que en este caso, los costos políticos para el presidente son menos porque el presidente no se va a reelegir. Ese decía yo también. Entonces, es un elemento a favor. Claro, para él poder implementar cualquier actividad en ese propósito. Pero quiere que No, su y partido tiene la mayoría en el sí. Congreso. Pero sí quisiera que su partido sí. Ah, no, claro que su partido sí, pero tú tienes también 4 años. Si tú haces la reforma ahora, tú tienes 3 años para enmendar. Que no es lo mismo cuando si tú lo haces al final. Y de hecho, la evidencia empírica nos dice que todos los gobiernos deben hacer reformas cuando empieza el gobierno. Sí, así es que dice. Y él parece que está en hacerla ahora, justamente al inicio No del tiene gobierno excusa, nuevo. no No, tiene y- excusa porque tiene todo el poder para Sin embargo, Franklin, a mí me llama la atención tu predilección, digámoslo de esa manera, porque las EDES pasen al sector energético, Privado. en el sector Bueno, privado. esa es una opción. Pero eso se produjo y no funcionó. Sí, sí, pero lo que pasa es que hay cosas que se hacen, pero se hacen a medias. Ya. Y cuando te digo que se hacen a medias, es que tú tienes que, de golpe y porrazo, es decir, las EDES no pueden ser empleos para los compañeros del partido. Sí. Y se han convertido en eso. Y se han Porque de convertido, sur da pena. y se han convertido en eso. Cuando tú tienes pérdida de 40%, pérdidas financieras y pérdidas técnicas,
Eso es inaguantable. Está en primer lugar en Eso términos de las pérdidas, nadie, CDS, ningún la país, CDS, ningún gobierno, la que está ningún primero. gobierno lo soporta. Entonces, al final de cuentas, tú tienes que tomar medidas trascendentales. Barril sin fondo el sistema Y energético. son cuando yo te digo medidas trascendentales. Pero ¿sobre qué base? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Sobre qué base? El gobierno a entregar un bien, como en el caso de Puerto Plata, que acaban de Bueno, cederle aparentemente ¿cómo se llama? Lo que te permite llegar a la loma. El teleférico. El teleférico al sector privado. No, porque el tema es... ¿Sobre qué base? Vamos a Está bien. entregarle esta propiedad que es del Estado No, a ese sector económico. Porque si hasta yo cojo una empresa del Estado. porque tú no puedes coger una empresa deficitaria. Es decir, yo no la cogería. Deficitaria no. Pero yo lo que te digo es que todo requiere de una planificación. Yo lo que te digo es tomar la decisión en la reforma, porque recuérdense que la reforma es una ley que hay que aprobar en el Congreso. Sí. Pero entonces en la ley dice, se inicia el proceso de reforma de las EDES en esa ley. Sí. Entonces tú comienzas a hacer ese proceso de reforma. No es que mañana yo le digo, tengan la llave de las tres. Pero ¿sobre qué de las base? tres ¿Qué es la EDES. parte? ¿En qué medida el gobierno puede ser resarcido de esa inversión enorme que ha representado de sur, por ejemplo, o de este, o todas esas EDES? No, porque eso tiene un costo. Pero no, es que eso es un proceso de compra-venta. Eso no es entregar. Lo que yo no quiero es que el Estado siga teniendo y gastando y mandando dinero para la sede, porque tú tienes que hacer un corte. Claro, yo estoy planteando una opción, Una pero tú opción, puedes tener y una otras idea. opciones. Pero yo no estoy hablando de entregar. Exacto. Que es la parte que uno... Yo no puedo, no es entregar, porque no estamos hablando de que llegaron los españoles y Exacto. no estamos hablando de eso. Yo lo que te digo es, vamos a aprobar en la reforma un plan de reforma, valga la redundancia, de las EDES, y ese plan me puede llevar los 4 años, pero ya en el 4º año yo no puedo tener mandándole 86 mil millones de pesos a la sede. Ya eso tú cierres ese capítulo. Porque también todo lo que yo estoy planteando no es para mañana. Y eso yo quiero que la gente se lo saque de la mente. La reforma no es una cuestión de hoy para mañana. Esos son procesos. Y esos procesos me pueden durar 4, 10 años. Yo, Franklin Vázquez, como economista, digo, todo lo que plantea la reforma tiene que ser un pacto a 10 años. Franklin, ¿y qué hacemos con las exenciones? Eso mismo, gasto tributario, eso lo planteé. 340 mil millones de gastos Sectores que tributarios. están exentos, que La mitad de... es más, yo digo, bueno, llevemos al cero Exacto. para fines de la ecuación de la reforma. Entonces comencemos a ver cuáles sectores necesitan realmente exenciones. porque tú Y si sabes- yo me quedo con la mitad de lo que es el gasto tributario de eso, feliz. Óyeme, el asunto con las excepciones, que la gente inmediatamente la estira, es porque se ha descubierto, se ha podido comprobar que se han hecho negocios también con eso. Todos Bueno. los sectores que se han, o sea, permíteme, que se han hecho negocios lucrativos, jugosos, o sea, enmarcados, ¿verdad?, en ese acápite. Por ejemplo, en el día de hoy, y yo me supongo, no es que tengo el conocimiento, vi que había una rueda de prensa de los paneles solares, ¿verdad?, de los que están abogando. Y sé que detrás de eso debe de venir ellos ya colocar su posición en la agenda de opinión, de discusión en términos de la reforma fiscal. Quizás estoy equivocada, pero tiene que ver con eso, porque se ha tocado como sector que ellos tienen, ellos están exentos, pero ¿qué pasa? Que se comprobó que tú sabes la cantidad, que ellos lo traen gratis, bajo todo ese régimen, ¿verdad?, libre de impuestos, pero lo están vendiendo aquí como si los tuvieran los impuestos. Eso es uno de los temas tratados, sencillo, porque nos gusta tratar lo que uno puede acceder, no vamos a sofisticaciones técnicas. Entonces, así como ese te lo puse de ejemplo, así mismo hay muchísimos sectores que están exentos. Mira. Entiéndase ley de cine, está No, buscando... la 2801 es la esa- primera, esa- la de desarrollo fronterizo. El desarrollo fronterizo, exacto, que es todavía más. Pero te digo algo como para aterrizar y que la gente, la audiencia, se sienta como más cercana. Mira, es inevitable la existencia de los intereses creados. Y y es el fideicomiso también es libre de impuestos. Y es inevitable Sí. que hayan sectores que se beneficien en un momento determinado de todo lo que implica manejo de recursos
no solamente en las instituciones, en los proyectos, en las leyes, pero yo no me puedo centrar en eso. Yo no puedo que eso sea una distracción para mí como gobierno. Yo tengo que tomar las medidas que vayan en beneficio de la gente, por encima de cualquier sector, por encima de cualquier gremio, por encima de cualquier partido. Claro. Porque al final de cuentas es, valga la redundancia, al que le vamos a pedir cuenta al presidente de la República. Sí. Sí. Y el presidente de la República entonces es el que tiene que tomar la decisión última para garantizar la calidad de vida de la gente. Entonces, todos esos intereses creados, que lo sabemos, lo conocemos, pero no pueden ser una distracción para tú tomar las medidas que hay que tomar y para tú hacer las reformas estructurales y para tú hacer la reforma fiscal. Mientras se discute todo esto, se hacen los análisis, ¿verdad? Todos los sectores van haciendo y poniendo, todos. Sí. Ya todos están en el plato de la opinión pública, ¿verdad? Yo propongo esto, digo esto. Mientras todo eso sucede, también ellos van concomitantemente incrementando los precios Sí. de sus productos o servicios. ¿Qué hacemos con eso? No, eso, Tú eso- sabes, ¿verdad? Que ya sectores, Bueno, entiéndase eso- bancos, eso es pescar en Río Revuelto. entiéndase telecomunicaciones. ¿No te llegaron Sí, pero eso es Las pescar, notificaciones. tus notificaciones de los incrementos? eso es pescar en río revuelto y eso es un abuso. Franklin, tú y yo nos conocemos, sabes que siempre ha sido así. Sí, pero, O sea, pero conocemos no deja porque de, tú has no estado deja en de el ser un sector, abuso. Tú sabes que es así. No deja de ser Siempre un ha sido abuso. así. Ahora, lo que tú tienes es que aplicar la ley. Tú tienes Proconsumidor, tú tienes Protecon, tú tienes... Exacto. Tú tienes que aplicar Claro, la pero ley. no funciona así, Es decir, eso, no es. porque nosotros nos quejamos de cosas, pero no vamos y hacemos una denuncia como grupo, como nación, como ciudadano. Entonces, al final, lo más fácil es quejarte de lo que está pasando. Dicen Pero, que no prospera cuando se hacen las denuncias. Pero la bueno, reforma no indu- prospera si tú vas individual. Porque si vamos todos, un ejemplo claro de eso es la Plaza de la Bandera. Sí. Fuimos Exacto. convocados a la Plaza de la Bandera y fuimos a la Plaza de la Bandera. Hicimos los calderos, Sí. de los calderos, Cacerolazos. los cacerolazos. Sí, sí. ¿Y funcionó o no funcionó? Claro que Sí, funcionó. En su Ah, momento entonces hay funcionó. mecanismos e instrumentos. El tema es que hay que hacerlo. Porque es más fácil quedarte en tu casa viendo televisión y protestando desde tu casa o protestando en las redes sociales, en Twitter, sí, eso es más fácil que tú tomar acción. Franklin, pero hay sectores, por ejemplo, como la clase laboral, que habla de una reforma también laboral. En el caso, por ejemplo, de esta reforma fiscal, debe ir acompañado también de un cariñito, diría yo, en cuanto a los sueldos se refiere, porque es algo que va indudablemente a agravar a la clase más desposeída, aunque al final se quiera o no se quiera agravar a la clase media, vamos a tener que cargar con la reforma, porque alguien va a tener que cargar con la reforma. Entonces, habrá que revisar también todo este tema salarial del sector privado, del sector público. Inevitable. Este país no puede seguir teniendo los niveles de salario que tiene, los salarios mínimos. No puede, eso es inaguantable. Nosotros tenemos salarios reales comparados con el 1994. Sí. Entonces, eso también es otro abuso. Es decir, los salarios mínimos en este país, que tú lo tienes de zona franca, del propio gobierno, 10,000 pesos. Cuando tú lo comparas con el costo de la canasta familiar en el quintil más bajo, no da ni para comprar un tercio. Entonces, eso también es otro abuso que hay que ir resolviendo. Yo creo, pero ahí, y lo voy a decir también con toda responsabilidad, el propio sector laboral ha tenido culpa de eso, Sí. Sí. porque el sector laboral se ha transado en la mayoría de las cosas, ¿de acuerdo? Y no ha jugado su papel, no ha jugado su liderazgo. ¿Tú crees que el sector laboral no debió haber pedido, exigido, reclamado que se aplique la indexación salarial? Indexación. Que era desde el 2017 debió haberse aplicado. Es un incremento salarial. Pero más allá. Eso contribuye a la reforma, a la propia reforma. Pero más allá, que no es un tema que ustedes no lo han tocado, es la reforma del sistema de la seguridad Sí, social. no Sí. le hemos Eso es tocado, urgente. Y vamos para allá. Eso es urgente, eso es fundamental. Iván, Y eso tiene sí, que ir eso es lo junto con primero. la reforma fiscal, Claro. porque implica recursos. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué tú vas a hacer con las AFP?
¿Qué tú vas a hacer con las ARS? ¿Qué tú vas a hacer con la salud? ¿Qué tú vas a hacer con las pensiones? ¿Qué tú vas a hacer con lo que es la protección social en sentido Que ellos sigan general del ganando, ciudadano? que las ¿Qué tú vas a hacer ARS con los medicamentos? Sí. ¿Entiendes? Sí, por eso le digo, señores, las reformas estructurales no esperan. No esperan, porque mientras tanto, el ciudadano, tenemos el gasto de bolsillo, si lo que tú pagas cada vez que vas a una clínica de copago, eso hay que resolverlo. Tú no puedes que cada vez que tú te vas a ver un dolor de cabeza, que tú pagues 2.500 pesos, 3.500 pesos como copago. Eso, y 4.000, 4.000. Bueno, hay algunos que te cobran Sí, todavía más. 4.000, o sea. Entonces, eso hay que resolverlo. Tú como Franklin, economista, Franklin, no tienes ningún tipo de información que puedas compartir con nosotros en el sentido de cuáles son básicamente los sectores o aspectos que el presidente se propone cambiar, afectar. No, porque todo el documento se está trabajando. Sí, Y el documento, tengo información que sale esta semana. ok. Y yo soy muy respetuoso de eso. Yo no me llevo de lo que están diciendo, no, yo me llevo de la fuente. Cuando se haga el anteproyecto y que se someta a discusión, entonces ahí tú dices, bueno, me están poniendo una tasa de un 25% de impuestos sobre la renta. Entonces yo digo, bueno, no puede ser un 20%. Pero hasta que no salga el documento oficial, todo lo que estamos planteando es cómo vemos las cosas y contribuir al debate y contribuir a aclarar muchas cosas que la ciudadanía no tiene claro. El gobierno ha sido muy devoto con respecto a los fideicomisos. Sí. Durante su primera gestión, en estos casi primeros 4 años, el gobierno se ha pronunciado muy favorablemente y ha beneficiado a diversos sectores con esa figura nueva, no nueva, es vieja, pero que se está aplicando con mucha profusión en este cuatrenio del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es tu percepción sobre ese tipo de negocio entre el Estado y un sector privado? Mira, ese negocio, bueno, más que negocio, porque es una alianza, al Pero final es de un negocio. cuentas. Sí, pero esa alianza normalmente se hace. un negocio como ese. Normalmente esa alianza se hace cuando el gobierno no tiene suficientes recursos Sí. y el sector privado quiere invertir en un área, en una iniciativa importante. Entonces lo que se hace es un fideicomiso, que es una figura de administración, no es una figura que maneja recursos, es para garantizar que el sector privado invierta y que de alguna manera el Estado se asegure que va al sector que se dijo que iba a ir con una administración, se supone que es desde el punto de vista gerencial, que es una buena administración. ¿Y por qué no puede ser eso auspiciado, esa administración gerencial, no puede ser auspiciado desde el estamento oficial? Bueno, ¿Por qué no podemos tener a Punta Catalina, por ejemplo, que fue uno de los primeros fideicomisos que el presidente trató? Porque los recursos los tiene el sector privado. Porque es que la gente, es que aquí hay un pecado original también, que la gente cree que todo es gobierno. No. La inversión privada es lo más importante. Lo que crean empleo es el sector La privado. iniciativa Lo que privada. invierten en las empresas es el sector privado. El Estado está para regular. El Estado crearle está reglas para seguridad propicias, ciudadana. sí, claro. El Estado está para estabilizar la economía, que al final de cuentas, que eso se quedaba, al final de cuentas, lo importante es poder mantener la estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad económica que tenemos. Porque estamos en este programa así, estamos hablando así, por esa estabilidad. Sí. El día que no haya estabilidad, andamos cada uno resolviendo los problemas de manera Sí, individual. lo que pasa es que parece paradójico que el gobierno haga una inversión como la que hizo con Punta Catalina, por ejemplo, que fue tan vilmente criticada y que hoy es la que sostiene el sistema energético. Fíjate lo paradójico de la vaina, ¿eh? Sí. Punta Catalina fue totalmente desacreditada, Sí. pero resulta que el gobierno se ha sustentado en Punta Catalina. Entonces, es ilógico que el gobierno invierta tantos recursos en Punta Catalina y se los ceda al sector privado. Bueno, de nuevo, hay pecados. ¿Por qué el sector privado en cero no arranca por un proyecto como ese? Hay pecados originales que hay que resolver. Pero la generación eléctrica es privada, no es del gobierno. Y tú has visto problemas con la generación privada, porque Punta Catalina vino ahora, pero estamos generando energía privada ¿de hace cuánto? Tú, ¿qué sabes? Hace mucho tiempo. Entonces, yo apuesto a que el gobierno siga y sea regulador del mercado, no inversor del mercado.
El sector privado es el que tiene que invertir, pero tú tienes que darle las condiciones. Ahí vienen las excepciones. Franklin, ¿y qué No, vamos- espérate. Crearle espérate. reglas de Ese es el juego. gancho. reglas No, de de nuevo, juego. espérate, y lo quiero reiterar, es que las exenciones no pueden ser eternas, igual que los subsidios. Sí. Tú no puedes tener subsidios durante 20 años, porque se supone que los subsidios es para que las personas Se establece. mejoren sus condiciones de vida hasta un punto. Es decir, yo te voy a sostener hasta un punto, pero tú tienes que, de alguna manera, poner tu granito de arena y resolver tu problema, porque el Estado paternalista ya no existe en el mundo. Franklin, ¿qué Y vamos donde existe Nicaragua, Cuba, Venezuela. ¿Y qué ha pasado con esos países y con esas economías? Mira. Han fracasado. ¿Y qué vamos a hacer para que no se nos escape ese punto? Con los medianos, los pequeños empresarios, los profesionales independientes, que sin producir nada tienen que pagar un anticipo. Esa es una excelente pregunta. Y yo, que tengo muchos años trabajando en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, y lo Ahí uno fue. ahí a la informalidad. Eh, Óyeme, tú tienes que resolver eso con un monotributo, con un único impuesto pagado anualmente. Que yo le diga a los profesionales, diga, usted va a pagar 100,000 pesos al año y no más, indexado anualmente. Y usted lo va a pagar en 1, 2, 3, 4 cuotas, un solo pago. Pero yo le voy a quitar ese pago mensual que usted tiene que hacer. Le voy a quitar, yo apuesto a quitar el anticipo. Por ejemplo, yo ahora me salió un anticipo que me triplicó el anticipo anterior. Yo digo, Totalmente. bueno, pero por Esa misma Dios, mortificación, el anticipo. por eso Dios, es grave para mí. es una carga pesada para los Sí. pequeños y medianos empresarios de este país. Y tú tienes que resolver el tema de la informalidad, que anda por el 59-60%, que también eso es un instrumento de generación de ingresos para el Estado, pero tenemos que darle incentivos y condiciones para que la gente se pueda formalizar. No el cuco de que no me formalizo porque voy a pagar impuestos. No, usted se va a formalizar porque usted va a tener mayores beneficios y mayores rentabilidad si se formaliza. Pero eso hay que asegurarlo. Franklin, gracias. A ustedes. Gracias al economista Franklin Vázquez por habernos acompañado en la mañana de hoy. Bastante ilustrativo y descriptivo, porque además Franklin, además de economista, es un comunicador de larga data ya, tiene cerca de 20 años. 20 años con su en visión, programa de en televisión. visión empresarial. Sí. No, y sabe lo que está hablando. Sí. Él está curtido en las medianas y pequeñas empresas, en la economía, en la actividad productiva, o sea que... Hay que estudiar. Sí, hay que Curtido y estudiar. descurtido, ¿eh? Sí, no, Hay, pero, hay que hacer la tarea. pero ¿qué va a pasar con nosotros, Franklin? ¿Tienes tú- Nos vemos después de la pausa. Nos vemos. Gracias a Franklin. Claro, Hacemos bonita una mágica. breve Excelente, pausa Franklin. comercial y retornamos con nuestro siguiente invitado que también está por acá. No se